Muy buenas tardes a todas y a todos. Tiempo de Conéctate, el programa de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez y como cada miércoles es un gusto saludarles en nuestra emisión 115. Hoy estaremos platicando de las heridas de la infancia y sus secuelas, jóvenes y familia generando entornos seguros de transición, del Club DAO, la creación de fanzines. Hablamos también de menstruación y del Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Saludos esta tarde a todas las personas que nos sintonizan en el canal 18.1 de su televisión, en la página de Facebook de TV WAP o en la página tv.wap.mx. Asimismo, envío un saludo enorme a todas mis compañeras y compañeros de DAO y todo nuestro agradecimiento siempre a todo este gran equipo de producción encabezada por Peto Rosales. Como cada semana también les estoy invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario. Estamos en TikTok, Instagram y YouTube como @DAO_WAP. Y bueno, ya se la saben, nuestra página www.dao.wap.mx. Brevemente, les recuerdo que sigue abierto el periodo de evaluación a tutoras y tutores, así como el llenado de seguimiento académico de tutoradas y tutorados. Es muy importante la participación de estudiantes y docentes, de ahí que les invitamos que tienen hasta el 6 de junio para ingresar a la página www.autoservicios.wap.mx. Ahora sí, sin más preámbulos, es tiempo de conectar con nuestras emociones. Infancia pueden tener un impacto profundo y duradero en la vida de una persona, pero con el apoyo adecuado y las intervenciones terapéuticas es posible sanar y llevar una vida plena y saludable. Para hablarnos a detalle del tema, esta tarde nos acompaña la terapeuta transpersonal, la psicóloga Gabriela Espíndola Sago. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y gracias a Daisy también por hacer posible este momento. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues sí quiero preguntarte, pues ¿cuáles son estas acciones conscientes o inconscientes que como sociedad, que como familia pueden llegar a lastimar la infancia de una persona? Mira, el punto de partida es comprender que como seres humanos todavía no hemos conectado con un nivel de conciencia tal que nos permita realmente estar alertas y estar pendientes de lo que estoy pensando, sintiendo, haciendo. Y bueno, eso ha sido generación tras generación en los sistemas familiares. Por lo tanto, los padres, al momento de criar a los pequeños desde este lugar de inconsciencia, han ido lastimando. Y a la fecha todavía somos generaciones de padres que de manera inconsciente seguimos lastimando a nuestros pequeños por presión social, por lo que se espera, por el qué dirán, porque de repente ha sido más importante cómo nos vemos como sistema familiar afuera que lo que está sucediendo adentro, que a propósito de las fechas para dar fuerza a la comunidad LGBT, pues por supuesto forma parte de todas estas dinámicas inconscientes que estoy segura que si las analizáramos no habría toda esta dinámica de violencia que ha habido en torno a la orientación sexual de los hijos, pero a las preferencias profesionales, pero a lo que se quieran dedicar. Entonces, no es que los padres hayan tenido intención de ir lastimando a los hijos o de que los quisieran cuando pues, en generaciones que se educaban con violencia física, ¿no? A golpes. La intención no era lastimar al hijo, la intención era darle un correctivo. Para ellos era, te estoy educando, quiero que seas una persona de bien. Sí, ese era el trasfondo, pero en realidad se estaba generando mucho dolor en torno a eso y se perdía el objetivo que era inculcar valores. Entonces, el punto de partida es la inconsciencia, por eso la importancia de hurgar en ver qué hay en el fondo de nuestro inconsciente para darle luz, para ver qué hay ahí y poder transformar. No se puede transformar lo que no es nombrado. Hubo este estudio de las heridas de una doctora, que entonces categoriza en 5 estas heridas: la herida de abandono, de humillación, de rechazo, de injusticia y de traición, para poner todo lo que hemos sentido en 5 y que lo podamos ver con más claridad. Una vez que ya ves tu herida y que ves de qué va y cómo se comporta la herida en ti o tú a través de tu herida, es más sencillo que la puedas transformar, comprender por qué he sido como he sido, por qué elijo las parejas que elijo, por qué educo como educo si es que tengo hijos. Entonces,
el punto de partida son estas 5 heridas, les podemos ir cambiando el nombre en el proceso de descubrirlas, pero nos da un buen faro para empezar a trabajar en ello. No se trata en un proceso terapéutico de culpar a los padres, sí fueron responsables, pero desde un lugar de inconsciencia, no desde una intención, salvo padres que, bueno, tuvieran algún tema de salud mental y que realmente hubiera un dolo en ello, ¿no? Pero entonces ya es un tema diferente, no estamos hablando del general. Entonces, una vez que tengo este punto de partida, puedo identificar, todos tenemos de todas las heridas, insisto, porque tiene que ver con la inconsciencia humana, estamos en ello, estamos en este camino de ser cada vez más conscientes, pero creo que todavía nos falta un tramo, un largo tramo. Entonces, mientras eso sucede, pues por lo menos ir teniendo pequeñas transformaciones, comprender dónde estoy parada yo, por qué actúo como actúo, por qué me duele lo que me duele. Lastimamos a los que más queremos, porque es donde más en confianza nos sentimos para permitir que nuestras bombas internas exploten, donde nuestra sombra más sale, que también hay que perderle el miedo a nuestra sombra, todos la tenemos, es parte de nosotros. ¿Qué hay en nuestra sombra? Pues esto, todo lo que hay en la oscuridad del inconsciente. De los 0 a los 7 años, todo lo que vivimos en esa etapa de vida se va a nuestro inconsciente. Cuando decimos los niños se absorben como esponja, bueno, justo, se va todo al inconsciente, vas creciendo, empiezas a racionalizar, a etiquetar y a decir, bueno, esto está bien, esto está mal, pero ya lo que está en mi inconsciente ya quedó. Entonces, mis referentes son mis padres, presentes o ausentes, y eso ya empieza a generar mi información. Y entonces se nos dijo en algún momento de la historia, porque esto no es desde siempre, que las personas que más nos aman son nuestros padres. Entonces, si hubo un abandono de padre o de madre, mi inconsciente lo que registra es el abandono es amor. Y entonces, claro, si yo reviso mi vida adulta y digo, ¿por qué siempre entro en relaciones donde me dejan, me abandonan, no se quedan? Porque registré que el amor es abandono. Entonces, cuando me abandonan, hay una parte de mí que siente que eso es amor. Por eso es tan importante revisar qué se registró en mi historia de vida, qué hubo ahí que hoy en mi vida adulta tomo las decisiones que creo que estoy tomando, porque en realidad, mientras no seamos conscientes, pues es el inconsciente quien dirige nuestro barco. Cuando como padres decimos que retomamos algún tipo de educación que nos dieron nuestros papás porque a ellos les funcionó, pero también tenemos este dilema de que, pero no me gustó cómo me criaron, cómo me educaron mis papás, yo no lo voy a repetir. ¿Estamos actuando consciente o inconscientemente? Mira, yo creo que si nos planteamos esa pregunta de cuántos hemos dicho eso en el camino, cuando yo sea grande no voy a ser como mi papá o mi mamá, y que de repente estás en la vida adulta o si ya estás criando y dices, estoy siendo mi mamá y mi papá, ¿no? Entonces, no importa que hayas dicho yo no, ¿por qué ya estoy ahí si yo dije que no? Racionalmente no quiero repetir ese patrón. Y no es todo lo de mi mamá y mi papá, es esto específico no lo quería repetir y esto específico es lo que estoy haciendo. Claro, es a nivel inconsciente, porque si me dan a elegir, claro que elegiría hacerlo distinto. Si a lo mejor yo fui criada a gritos y sombrerazos, yo crezco y digo, no quiero eso para mis hijos. Sí se puede, ¿cómo? Necesito herramientas. Necesito aprender cómo hacerlo diferente. Se habla de procesos de desaprender. Yo no creo en el proceso de desaprender, porque voy a poner el ejemplo como con un idioma, ya sé el español, ahora lo voy a desaprender para aprender japonés. No, ya sé el español, ahora también aprendo japonés. Y lo que ahora voy a necesitar es el japonés. Pero ya lo que aprendí ahí está. Bueno, así aprendí, como me hayan criado, esa fue la manera en la que aprendí. Ahora necesito aprender unas nuevas formas de criar, pero de relacionarme, pero de temas de pareja, pero de mi sexualidad, pero de lo que sea. Requiero nuevos aprendizajes. Entonces, usualmente es desde el inconsciente. Me atrevería incluso a decir, por ejemplo, trastornos narcisistas. Dudo mucho que sea un tema consciente, que ellos digan, yo voy a lastimar personas con mi trastorno narcisista. No, hay información en el inconsciente que llevan a las personas a ese lugar. Por eso Miguel Ruiz, en su libro de los 4 acuerdos, uno de los 4 acuerdos es no te tomes nada personal, y viene desde ese lugar, donde, si lo decimos de otra manera, es lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro, ¿no? Que viene siendo lo mismo, hablamos de lo que tenemos adentro, de lo que conocemos, y si yo interactúo contigo y lo que tú dijiste o cómo lo dijiste me apachurra un botón de mis heridas, entonces yo te voy a atacar a ti, pero en realidad es un dolor que yo ya traía, y yo te voy a decir, tú me acabas de lastimar, y no es cierto. Tú solo llegaste, estás existiendo, pero tu existir algo me presionó internamente, que está en el inconsciente. Ok, ¿y cuáles son estas secuelas de las heridas para las personas?
Hoy que el tema está, se habla mucho de las heridas, hay muchas personas que a lo mejor ya han hecho un test, que ya las han identificado y a veces pareciera que ya la identifiqué, ya sé cuál es mi herida y ya quedó. Ajá, ¿y qué secuelas hubo? Como cuando nos lastimamos a lo mejor un brazo, pero la secuela fue que me quedó una bolita del otro lado del hombro. En el tema de las heridas en las heridas de infancia, las secuelas son el cómo me relaciono con los demás. Ok, ya identifiqué que mi herida es de abandono, que por eso buscaba relaciones donde la gente se fuera o yo me iba. Ahora ya me quedo en una relación, pero a lo mejor hay ciertas frases, ciertos momentos, ciertos eventos que me van a seguir llevando un poco a ese lugar de sentir que me van a abandonar o que me pueden abandonar. Entonces, el revisar las secuelas es revisar cómo me relaciono primero conmigo misma, qué diálogo tengo conmigo, cómo me hablo, porque a veces ya aprendí a liberar un poco esas emociones con respecto a mis heridas, pero conmigo misma a lo mejor todavía no he hecho los ajustes para tener una relación más sana conmigo, porque a veces nos importa más lo que está afuera, no mi relación con los otros. Entonces las secuelas a veces afectan en cómo me relaciono conmigo y a veces nos cuesta mucho más trabajo, desde la percepción corporal, el si me gusta mi cuerpo, si no me gusta, si lo estoy atacando todo el día, en cómo soy, esto no me gusta de mí. Recientemente dos personas justo en diferentes momentos hablaban de la intensidad y decían, es que soy una persona intensa y yo sé que ese es mi defecto. Qué importante conocernos porque la intensidad es parte de tu esencia y desde ahí pues ya te estás rechazando a ti. Finalmente, ¿cómo podemos sanar esas heridas? Hay terapia, primero psicoterapia, o sea, hay muchas terapias que ayudan y contribuyen, pero la psicoterapia me parece que es fundamental porque es entrar al inconsciente. Y hay talleres de heridas, yo imparto un taller de heridas, que si quieren ahí checar en mis redes sociales, está ese lo estoy dando cada mes, porque me parece justo fundamental. Entonces, busquen talleres, hay libros de las heridas de infancia, hay mucha información ya en redes sociales. Si ya van a terapia, pregunten a su terapeuta si les puede dar información o si ella o él imparten talleres o busquen donde se sientan en confianza, pero es un tema relevante y me parece que es una puerta de entrada también a hacernos conscientes. ¿Dónde la podemos encontrar? En Instagram estoy como Gabriela S. Sago y en YouTube hay algunos videos subidos, Gabriela S. Sago también. Muchísimas gracias a la psicóloga Gabriela Espíndola Sago, terapeuta transpersonal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. El pasado 20 de mayo recordamos en México el Día de la Psicóloga y el Psicólogo. Aquí les dejamos los casos de que pueden solicitar el apoyo para el cuidado de nuestra salud emocional. ¿Sabes cuál es el momento adecuado para solicitar atención psicológica? Yo asisto a atención psicológica cuando necesito hablar de las cosas que me lastiman y cuando necesito mejorar mi autoestima. Yo asisto a atención psicológica cuando necesito reconocer y validar mis sentimientos y quiero autocuidarme. Yo asisto a atención psicológica cuando experimento cambios repentinos en mi estado de ánimo y cuando necesito mejorar mis relaciones de pareja o de amistad. Yo asisto a atención psicológica cuando atravieso un momento de crisis emocional. Yo también asisto a atención psicológica cuando necesito cambiar patrones disfuncionales. Yo asisto a atención psicológica cuando necesito trabajar en un duelo o una pérdida. Yo asisto a atención psicológica cuando necesito contención en momentos difíciles. En la Dirección de Acompañamiento Universitario ofrecemos los servicios de atención psicológica individual y grupal. Si necesitas ayuda, no dudes en solicitarlos. Dejamos la infancia, pasamos a la juventud, porque la familia es, o al menos debería de ser, uno de los entornos seguros para las personas. Para abordar el tema jóvenes y familia generando entornos seguros de transición, saludo a la psicóloga Daisy Vázquez Hernández de Atención al Bienestar Emocional DAO. ¿Cómo estás, Daisy? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Carla. Gracias por la invitación. Oye, Daisy, ¿por qué es muy importante hablar del tema? Bueno, justo eso que acabas de mencionar, Carla, la familia debería ser uno de los espacios seguros para cualquier persona. Sin embargo, para ser un espacio seguro hay que trabajar, ¿sale? Y trabajamos a partir, voy a retomar un poquito de lo que decía la colega Gaby, hay que hacerlo de manera lo más consciente posible para que realmente podamos brindar este apoyo en la familia. Y, por ejemplo, desde tu experiencia personal, ¿qué entornos identificas actualmente en la población juvenil? Ok, bueno, fíjate que a mí me gustaría contextualizar justo el entorno que yo identifico
todos los días. El discurso es muy predominante, aunque no vamos a generalizar, digo, hay personas que no están dentro, pero es muy común escuchar. La gran mayoría de población joven se encuentra en niveles de ansiedad desbordados. Es un miedo al fracaso, un pánico a fallar, a no cumplir las expectativas. Hay un terror así impresionante a no tener esta certeza de lo que va a ser de mí en el futuro, si voy a poder o no voy a poder con lo que estoy estudiando. Entonces, esto agrégale que la gran mayoría lo está viviendo en soledad. No hay figuras que nos estén acompañando, ¿no? No hay figuras que de repente yo pueda acercarme, comentar esto, porque desafortunadamente cuando muchas personas han intentado hacerlo, encuentran invalidación. ¿Cómo? Ay, ¿cómo te pasa eso a ti, no? Minimización. Ay, ¿y por eso estás llorando? No, en mis tiempos, sí, claro. Sí se sufría, ¿no? Entonces, al encontrar ese tipo de respuestas, la gran mayoría de personas jóvenes lo que hacen es cerrarse. ¿Por qué es importante enfatizar la corresponsabilidad en la sociedad? Ok, bueno, desde una mirada sistémica, de terapia familiar sistémica, es uno de los puntos más clave. No podemos como depositar toda la responsabilidad, Carla, en el miembro de la familia que esté presentando como la conducta disfuncional. Tenemos que ampliar el análisis primero a la familia, que es el primer grupo, el grupo cercano, pero también irnos ampliando, ¿no?, a todos los niveles de convivencia. Por ejemplo, esta familia también tiene un entorno en donde se desenvuelve, ¿no?, el trabajo, la sociedad general. Por ejemplo, los medios de comunicación tienen un poder impresionante hoy en día en la formación o deformación, yo digo, del ser humano, de las personas. A mí, por ejemplo, me causa mucho ruido que hoy en día todo lo tenemos al alcance del clic y tú entras a internet y encuentras información y desinformación. Así es. Entonces ahora, imagínate, ¿qué impacto tiene esto para las infancias y también de repente para las adolescencias? Si a uno como adulta todavía le impactan algunas cosas que encuentra ahí, pues cuanto más a personas que todavía son vulnerables, ¿no?, en este sentido. Cuando estábamos fuera de cámaras, hablabas de un concepto de anomía. ¿Cómo podemos entender este concepto en la actualidad? Ok, bueno, en la sociedad contemporánea, la anomía significa o está relacionada con una ausencia, con una falta de. Hace muchísimos años, 1800, 1900, Durkheim, un sociólogo, la utilizaba para hacer alusión precisamente como a esta falta de normas de regulación de la sociedad. Entonces, hoy en día pudiera ser que encontremos ejemplos de cómo la sociedad está intentando regular los actos disruptivos, ¿no?, que pueda encontrar en la población en general, pero son solamente como sanciones, ¿no? La sociedad únicamente está presente para sancionar, para castigar, pero no está como para acompañar. Esto me parece como muy interesante que lo vayamos trabajando desde la corresponsabilidad. Justo antes de entrar a cámaras, Carla, hablábamos de una noticia, ¿no?, que escuchamos, muy alarmante, ¿no?, un tema ahí de intento de feminicidio, pero a mí me gustaría también como compartir esta otra vista de identificar. Estamos hablando primero de una persona que tiene un trabajo, trabajaba, ¿sí puedo decirlo? ¿Sí? Trabajaba en las Fuerzas Armadas y muy probablemente su trabajo tenga que ver mucho con estos temas de violencia y no sabemos qué hace la institución, de manera de corresponsabilidad, qué hace la institución para ahora tratar o evitarle. Así es, tratar al personal que está todo el tiempo como expuesto a este tipo de situaciones y sobre todo cómo lo vamos a insertar a la sociedad y más profundo cómo lo vamos a insertar a su familia, ¿no? Porque llega con toda esta información, con un chip ahí medio complejo de mucha violencia y entonces, ¿qué estamos haciendo también todos como corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos decían? Si vive violencia, pues para él es normal la violencia. Muy probablemente, ¿no? Porque
como, insisto, de manera institucional tal vez no hayan como estos cuidados, este acompañamiento para el personal, pero también de manera individual de repente lo hacemos a un lado y decimos, no, pues si yo no estoy loca, no, yo no lo necesito, y entonces caemos en este abandono, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían algunas recomendaciones en lo colectivo y en lo social? ¿Y qué tan cierto es este dicho de que a la juventud no se le regaña, no se le reprende, sino se le orienta? Bueno, primero me gustaría ahí agregar en recomendaciones también es en lo individual. No podemos dejar al lado el tema de la responsabilidad de la propia vida, sobre todo cuando hablamos de poblaciones que ya son mayores de edad, ya sí o sí hay que empezar a entrarle a este tema del autocuidado, identificar, ¿no? Ciertamente si yo vengo de una familia con cierta historia de violencias, de dolores, de traumas, decidir si ya quiero trabajar en mí, porque tal vez lo de mi familia no lo puedo trabajar, no lo puedo tratar, pero sí puedo trabajar en mí y comenzar a hacer ciertas modificaciones paulatinamente a partir de procesos de terapia, claro, pero además hacerlo de manera consciente, que es lo que comentaba Gaby anteriormente, ¿no? La otra, en el grupo familiar, rescatar mucho. La familia tiene ciertas funciones, entre ellas es darle cabida a cada miembro de su familia. Necesitamos permitir que expresen sus necesidades, pero también cubrir esas necesidades, ¿no? Permitir la buena relación en cuanto al tema de la expresión emocional. Se nos censura mucho, no llores, sé fuerte, ¿no? Exactamente. Y también fomentar el crecimiento individual, o sea, sí crecemos como familia, pero también individualmente, ¿no? Que ahí me gustaría como enfatizar mucho entre padres y madres, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hago yo hoy en día para coadyuvar, ¿no? A que mi hijo o hija consiga tal éxito, concluya con algo que quiere hacer, ¿no? Y pues a nivel social me parece muy importante revisar también cada una de las personas que están como en estos niveles de toma de decisiones, qué tipo de leyes, de normas, de programas sociales incluso se están generando hoy en día que brinden a la sociedad, a su población, como este respaldo, ¿no? Este acompañamiento de no estás sola, porque no se trata nada más de juzgar a una persona, sino asumir, ¿no? Esta parte de, ¿y yo qué estoy haciendo para que mi población tenga o no un grado de salud mental, ¿no? Y en cuanto a la expresión, bueno, me parece que el regaño es algo que nos caracteriza, ¿no? Culturalmente, la gran mayoría de nosotras contemporáneas pasamos por estos regaños, por estas formas de educación. Hoy en día me parece que la idea va más como por intentar dialogar, ¿no? Intentar dialogar. A veces también las personas jóvenes no toman bien estos comentarios, ¿no? De la figura paterno-materna, pero lo toman muy bien de otra persona, entonces pues ahí nos ayuda mucho bienestar emocional. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones, Daisy. Muchísimas gracias a la psicóloga Daisy Vázquez Hernández de Atención al Bienestar Emocional DAO por haber estado esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias y vamos a ver a la siguiente cápsula de Letrarquía. Hola, yo soy la escritora Suje Yosu y esto es Letrarquía. Hoy les comparto la reseña del libro La figura del mundo, del escritor mexicano Juan Villoro. En este libro, el escritor Juan Villoro nos invita a realizar un viaje al pasado para conocer a su padre desde una mirada muy personal y profundamente amorosa. El escritor habla de su padre como un hombre de aspecto misterioso, que se ocupa mucho más de las ideas que de las anécdotas, y mucho más de las teorías que de los individuos y sus acciones o sus necesidades. Villoro nos comparte la historia de un hombre criado dentro de un entorno de soledad, un hombre que tuvo una estrecha relación con la educación y el pensamiento de los jesuitas, acostumbrado a la introspección del ser humano, rodeado siempre de libros y de altas exigencias académicas. El autor busca desarmar un poco la idea del concepto de un padre,
para poner todas las piezas sueltas sobre una mesa e intentar a partir de ellas armar nuevamente la imagen de un padre un poco distinto al que miraba cuando era niño. Un padre que por momentos se sentía ajeno a un México al que creía no pertenecer del todo. Un México al que buscaba comprender mediante el pensamiento filosófico. Un México en el cual se va sintiendo más partícipe mientras más se acerca a los movimientos sociales, estudiantiles y de igualdad de oportunidades. Finalmente, el libro en el que Juan Villoro busca hablar de su padre también termina hablando de una época, de un país, del grupo de intelectuales de ese entonces, de la educación, de las revoluciones que se gestan en las minorías, del pensamiento filosófico y de su propio entorno familiar, incluyendo a su madre, a quien dedica este libro, en donde paradójicamente habla del padre. Y es que cuando hablamos de alguien, nuestra opinión siempre está matizada por nuestra propia experiencia. Y cuando tomamos la foto familiar, existirán tantos encuadres posibles como ojos dentro de esa familia. Den un espacio en su librero a Juan Villoro y a su libro La figura del mundo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias, Ujei. Y bueno, cada mes el Club DAO es el espacio de la creatividad, del desarrollo de la expresión corporal, de la agilidad mental de la comunidad estudiantil, tiene talleres interesantes para la comunidad universitaria y en este mes de mayo se imparte el taller de creación de fanzine. Y esta tarde, para darnos los detalles, nos acompaña su tallerista, María Guadalupe Ojeda Romero, quien es estudiante de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Hola María Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Oye, pues cuéntanos a las personas que no estamos familiarizadas con este término, ¿qué es un fanzine? Bueno, el fanzine son pequeñas publicaciones periódicas y está compuesto de dos palabras, que es fan y zine. Fan de la palabra fanático y zine de magazine, que significa revista o publicación periódica. Entonces, un fanzine es una publicación periódica hecha por y para fans de algún tema que a uno le guste, ya sea que sea fanático de alguna serie, de alguna película, de algún artista musical. Ellos se inspiran y deciden hacer estas publicaciones sobre su artista favorito o sobre un tema cultural que a ellos les apasione. Oye, platícanos, ¿qué impacto crees que pueda tener el taller de creación de un fanzine en el Club DAO? ¿Y cada cuándo lo impartes? Bueno, pues lo estoy impartiendo los días martes en el Club DAO, que está en CEU. Pues esto surge a partir de que me es invitado para poder ayudar a las personas a que tengan una manera diferente de poderse expresar, ya que un fanzine pues es poder hacer algo creándolo a partir de hablando de lo que uno quiere, como tal quiere uno hablarlo. No necesitas ser un experto en ilustración, ni en dibujo, ni en escritura para poder compartir una creación artística, porque lo haces desde tu propio punto de vista. Muchísimas gracias por seguir en Conéctate y continúo la entrevista con María Guadalupe, quien es estudiante de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, quien nos está platicando sobre el método de elaboración de un fanzine, que es el taller que está impartiendo en el Club DAO. María Guadalupe, ¿hay algún libro, algún artista, creador u otro fanzine que te haya pues influido en lo particular para generar estas obras de arte? La verdad, vale la pena que las muestres, por favor, María Guadalupe. Pues cuando yo cursaba el segundo de preparatoria, en la preparatoria Cabrera de la UAP, tenía un maestro de literatura que nos presentó qué era un fanzine y a partir de eso pues poder escribir y expresarnos de algún tema que quisiéramos. El que hicimos primero fue uno sobre el tema de qué es ser joven y cómo nos veíamos nosotros como jóvenes y cómo nos definíamos propiamente nosotros. Desde ahí pues me enamoré de la creación de fanzine porque pues es una manera en la que yo me puedo expresar sin tener que ser experta totalmente en el tema, sino poderlo decir con mis propias palabras, poderlo ilustrar con mis propias imágenes y desde ahí pues nunca he parado. Oye, ¿qué tan fácil para ti es compartirlo con tus compañeras y compañeros? Creo que en la última sesión del club estaban haciendo esta de Lobito Dai, ¿no? Sí, ahorita en los talleres pues estamos llevando a cabo este de Lobito porque busqué un tema que pues fuera que entendiéramos entre todos en Ciudad Universitaria, ¿no? Y que mejor que poner a Lobito. Entonces, pues a mí me contaban que quizás no eran muy buenos dibujando
y se les hacía difícil, pero lo que yo les decía es que empezar con el no es empezarse a limitar. Entonces, irles enseñando estructuras bases para poder ir dibujando. Eso pues se les quitó la frustración, la pena, el miedo y empezaron a fluir y a expresarse, y aunque todos seguimos la misma estructura del lobito, todos los lobitos tienen su propia personalidad. Así es. Porque cada persona que lo dibujó tiene cierta personalidad, entonces tú ves lo que tienes como persona y poderlo ilustrar con tu propio toque artístico. Y también hay una parte que me decías que no precisamente tiene que llevar ilustración, puede hacerlo como en el caso que me estás mostrando también de fotografías, que tú lo titulaste como tu nueva objetividad, y pues retratas precisamente con la técnica de la fotografía también estas ilustraciones en los fanzines. Sí, esta idea surgió a partir de unas clases de fotografía que estoy tomando, y de aquí nos basamos en las estructuras del complejo cultural. Entonces nos decían que la base era pues la estructura del elemento arquitectónico, y entonces yo tomaba las fotografías y yo dije, de estas fotos puedo sacar un fanzine por el formato. Y hay de diferentes tamaños, ¿no? Ya sea en hojas tamaño carta, en hojas tamaño oficio, que es el de la fotografía, o también el estar plegando varias hojas y hacer un fanzine mucho más grande. A mí me encantó también de Soy Joven, precisamente pues con los temas que estamos abordando esta tarde, y tienes reflejado también el tema de la infancia, de la adultez, y esta frase que dice, cada joven se define a su propia manera. Sí, de hecho ese fue el primer fanzine que hice. ¿De verdad? Sí, Okay. En mi clase de literatura de segundo de preparatoria, porque entramos en debate de somos jóvenes, pero estamos como entre esa parte de que creo extrañar a mi niño interior, pero voy en camino a la adultez, entonces no sabíamos cómo expresarlo bien con palabras y pues decidimos irlo ilustrando y de ahí quedaron estos hermosos fanzines. María Guadalupe, ¿algo más que quieras agregar? Reitéranos por favor la invitación. Bueno, están cordialmente invitados a asistir a todos los talleres en Club DAO, que estoy dando el taller de creación de fanzine en un horario de 11 a 12 de la tarde, todos los martes de mayo. Ya estamos a casi de acabar, pero si es un buen recibimiento, porque yo sé que hay más personas que quieren seguir creando fanzine, pues podemos extendernos quizás para un próximo mes poder seguir dando estos talleres. Ojalá, la verdad vale mucho la pena, ya vieron aquí las creaciones y estas creaciones las pueden también reflejar en el Club DAO. Muchísimas gracias a María Guadalupe Ojeda Romero, estudiante de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, por invitarnos esta tarde al Club DAO. Es tiempo de conectar con la igualdad. Cada 28 de mayo se conmemora el Día de la Higiene Menstrual, que más bien la recomendación es Día de la Visibilidad Menstrual, en alusión que precisamente es un tema de derechos humanos. Por sí misma, la sola palabra menstruación genera un estigma y es un vocablo que hasta en algunas plataformas digitales se censura, y pues aprendamos a decirle por su nombre, menstruación. No es Andrés, no es la regla, no es el periodo, no es estar en los días. Y en ese sentido, la Dirección de Acompañamiento Universitario les invita este día, lunes 27 de mayo, al webinar de la presentación del libro Con M de Menstruación de la escritora Celia Gómez Ramos a las 11 horas por el Facebook de la DAO. De igual forma, el día miércoles 29 de mayo a las 15 horas, les hacemos la atenta invitación a que asistan al taller para elaborar toallas sanitarias, toallas femeninas de tela, que impartirá nuestra invitada de esta tarde, la educadora menstrual Diana Elizabeth Chiquito Cuat, fundadora de Nimescita, ¿así se dice? Sí. Bueno, ahorita me comentas. Sí. Aquí saludo y agradezco nos acompañe. ¿Cómo estás, Diana? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, antes que nada, acláranos qué significa este término de Nimescita. Bueno, primero gracias a Carla y a Vane Pisano
un saludo a ellas. Y Nimetzita es náhuatl, que significa lo que yo veo cada mes, y hace alusión a la menstruación, pero viene de náhuatl porque yo soy de origen indígena, soy de un pueblo originario, entonces por eso trato de hacer el rescate de la palabra y al mismo tiempo de las nuevas narrativas menstruales. Oye, preguntarte, ¿qué es la educación menstrual? ¿Por qué tener que añadir esta terminología a términos de educación? Pues es algo natural en nosotras o en las personas menstruantes. Claro, precisamente el año pasado tuvimos el primer encuentro de educadoras menstruales en territorio mexicano, porque ha tenido un boom el último año el tema menstruación. Entonces nosotras nos reunimos y a partir de este evento que organizamos, comenzamos a aterrizar términos acorde a nuestro tiempo y a nuestro espacio de las educadoras menstruales del territorio mexicano. Y entonces nosotras, como seres históricos, sociales y políticos, agregamos a que la educación menstrual debe ser un plan integral con derechos menstruales y también debe ir ligada a la política. ¿Por qué? Porque siempre se ve a la menstruación desde una perspectiva biomédica y dejamos por fuera todo lo demás. Entonces, siempre que se hable de menstruación, es desde una perspectiva reproductiva, ¿no? Te sirve para reproducirte y hasta ahí párale de contar. Entonces, nosotras añadimos a que la menstruación debe ser vista desde diferentes disciplinas y sobre todo que debe ser un derecho y no un privilegio tener el acceso a la educación menstrual. Entonces, dentro de estos derechos, el primero sería la educación, dentro de este derecho. Parte de uno, sí, para tener acceso a la salud también, porque muchas veces lo que no se habla no existe. Entonces, si no lo hablo, quién sabe si exista, porque como bien decía en un inicio, ¿no? Pues le ponemos muchos apodos, le buscamos muchos apodos y no usamos el nombre correcto o adecuado. Entonces también la incidencia de ir con la sociedad y decir, se dice menstruación y no tengas miedo o vergüenza de decir la palabra como es. Así es, porque hasta en los 80, 90 veíamos también pues comerciales de ese tipo que decían tus días, tu periodo, y pues esta forma de reflejar en las toallas sanitarias, en vez de poner el color que es de la sangre, pues ponían líquido, que líquido azul o de otra forma para pues todavía como que reforzar este miedo de hablar de la palabra, ¿no? Porque también entre la niñez también como que hay cierto tabú de hablarles, ¿no? Y si por en algún momento alguna niña o un niño descubre a su madre o algún familiar menstruante, pues también se le ocultan la información. Y precisamente de las infancias, ¿a qué edad debemos de empezar a hablarles? Y también si es válido que le hablemos a los varones. Claro, la menstruación es parte de un tema sexual, de los temas de sexualidad. Entonces, pues a un bebé, ¿qué le dices? Cuando le empezamos a generar las neuronas espejo, le dices, pues le sonríes, ¿no? Le dices, esta es tu carita, tu manita, tu piecito. Le empezamos a hablar así a los bebecitos. Pues de la misma manera, no sé si puedo mencionar los órganos sexuales. Claro que decir sí, claro. vulva, decir pene. Las cosas ¿Por qué? Porque es parte de tu cuerpo, tú lo habitas. Entonces, realmente la educación sexual empieza desde que somos bebés y estamos aprendiendo a identificar nuestro cuerpo. Conforme vamos creciendo y acorde al contexto o a las situaciones, se les va a ir hablando a las infancias de menstruación o de sexualidad. Y pues una recomendación sería que sí se les hable de menstruación antes de la menarquía. La menarquía es la primer menstruación, entonces sí hablarles de menstruación antes de la menarquía para que no se espanten. Y sí comentarles, tengo muchas amigas que maternan, y que luego comentan que sus infancias andan como detrás de ellas y de momento ven su sangre menstrual y es de, mi mamá se enfermó, a mi mamá le pasó algo, y dice, no, a ver, yo soy mujer, yo menstruo, sangro casi cada mes, todos los meses yo tengo mis días de sangrado, entonces pásame mi toalla, yo uso esto para recolectar mi sangre. Y sí es importante hablarle a los varones. ¿Por qué? Pues por empatía, ¿no? Porque a veces cuando tienen desconocimiento del tema, pues empiezan con burlas, con señalamientos, entonces sí es importante hablarles a las infancias para que aprendan a ser empáticos y a convivir en sociedad con otros seres que sí menstruamos. Perfecto, también aclarar esto que decías, pues no es una enfermedad la menstruación, ¿no? Y tampoco estamos en un estado de impureza como lo hacen creer.
en algunas religiones, con todo respeto. Oye, coméntanos un poquito del contexto que vas a impartir el próximo 29 de mayo. Claro, yo apelo mucho, o soy fiel creyente de que, como les decía en un principio, la educación menstrual debe ser integral. Y me gusta que el día 27 mi compañera Celia dé un live y hable de menstruación y posteriormente ya demos un taller, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer en el taller va a ser, sí, elaborar nuestras toallas menstruales de tela, pero al mismo tiempo también hablar de la historia, ¿no? De dónde surge una toalla menstrual, por qué las empezamos a usar, en qué momento nos cambiamos a las sanitarias, hablar de los trapos o de las telas que usaban las abuelitas. Entonces, hacer todo este rescate histórico y cambiar la narrativa que le dieron a nuestras abuelitas de ten, escóndelo, lávalo, póntelo, que nadie te vea, que nadie sepa de tu trapo, porque así le llamaban antes trapos, y hasta ahí, ¿no? Entonces, hacer este rescate histórico y resignificar la sangre menstrual, el trapo menstrual o la toalla menstrual de tela. Oye, ¿por qué es importante el uso de toallas de tela? También sabemos que, bueno, que actualmente pues las toallas sanitarias pues tienen un alto costo, y aunque y en esta disque lucha que hacen algunos en las cámaras en cuanto al derecho de la higiene menstrual, pues quitan estos impuestos, ¿no?, a las toallas sanitarias, pero pues siguen siendo de alto costo. Claro, primero yo enfatizaría a que el uso de la toalla menstrual de tela nos ayuda a reconciliarnos con nosotras, porque precisamente el marketing actualmente todavía es muy violento hacia las personas menstruantes y te dicen para que te huela rosas, para que te huela manzanilla, ¿no?, a brisa del mar, pero nunca te dicen, o sea, para cuidarte, para cuidar tu cuerpo, para conocer tu vulva, tu sangre menstrual no huele feo, ¿no? Todo lo contrario, te mandan una serie de mensajes en las que tú crees de, no, pues sí huelo feo, huelo mal. Entonces, el uso de estos productos que no son desechables, pero que no, y que tampoco tienen químicos, tampoco tienen colorantes, porque luego incluso las toallas desechables tienen estas bolitas de gel que al contacto con el agua se expanden, ¿no?, y nos hacen creer que es así súper, ya te desangraste, ¿no?, todo el tiempo. Y no es verdad. Entonces, para empezar, son más amigables con nosotras, con nuestro cuerpo. Para empezar, son más amigables con nosotras, con nuestro cuerpo, nos ayuda a reconocernos y sobre ya la línea, el segundo punto o en segundo término también queda la disminución de residuos. La disminución de residuos que genera el uso de productos desechables menstruales. Así es, y también contamos, bueno, está bien el uso, están promoviendo también mucho el uso de la copa menstrual, el calzón menstrual, el calzón menstrual, o sea, han salido muchos más elementos menstruales para la mujer, y bueno, pues los de cajón, que sabemos, la toalla sanitaria y el tampón. Pero, oye, ¿y cómo podría la educación menstrual contribuir a la igualdad de género precisamente en esta lucha de los derechos humanos? Pues que conoces tu cuerpo. Porque si volvemos a lo mismo, si no conoces, ¿cómo hablas de algo que no conoces? Entonces, si no educamos nosotros, ¿cómo pretendemos que las personas menstruantes sepan lo que les corresponde o que sepan sus derechos? ¿Por qué? Porque jamás se les habla, entonces jamás les hablo, pues jamás van a saber realmente qué es lo que necesitan ellas o qué es lo que les corresponde por derecho al ser seres políticos sociales. Elizabeth, ¿algo que quieras agregar o algo que tengan que llevar las personas que vayan a acudir al taller el próximo miércoles? Claro, tienen que hacer su registro, ahí en la página les aparece el link y deben de llevar su aguja y 1 metro de algodón, de tela de algodón. Tela de algodón, ¿eso lo pueden conseguir en cualquier lado? Sí, la pueden conseguir en cualquier tienda de telas, pueden conseguir una tela de algodón, va a ser el día 29 de mayo de 3 a 7 de la tarde en CCU. No, perdón, en de Ciudad 3 a Universitaria. 5 en Ciudad Universitaria, en el Club DAO. Ahí está la publicidad. Nos vemos el miércoles 29 de mayo, de 3 a 5 de la tarde. Ya decías, una aguja y 1 metro de tela para realizar su toalla menstrual. Toalla menstrual. Toalla menstrual. Pues ahí está también, dices que es una técnica que tenían las abuelitas. Sí, sí, no es nuevo. Perfecto.
Muchísimas gracias a la educadora menstrual Diana Elizabeth Chiquito Coal por haber estado esta tarde en Conecta. Y bueno, pasando a otros temas, pero siguiendo conectados con la igualdad, el pasado 17 de mayo recordamos el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia, la Transfobia. Y fíjense que nos dimos a la tarea de preguntarle a la comunidad estudiantil su opinión sobre la reciente ley que aprobó el Senado, que prohíbe y castiga las terapias de conversión. Vamos a escuchar y en breve volvemos. No sabía, apenas me estoy enterando de eso, que la aprobaron. Que está bien porque como que eso es para mí es como un crimen de odio, el tratar de cambiar a cierto tipo de personas y que te tiene que gustar algo en específico. Sí, lo escuché hace poco. Me parece que es una muy buena decisión. Las terapias de transformación son o se utilizaban más que nada de forma muy dañina, dejaban daños psicológicos muy graves y no hay una forma de simplemente curar a la gente. Entonces me parece que es una decisión que está muy bien aplicada. Estaba enterada de que había todavía estaba en debate. Me parece que pues era una reforma que ya debía de estar pues establecida desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que pues estamos en el siglo XXI y sabemos que la humanidad es diversidad. Entonces me parece que es un gran paso, eso sí, no es de negarse, pero pues espero que este tipo de terapias, ¿no? Pues mundialmente estén prohibidas, porque lo único que hacen es violentar a las personas simplemente porque son diversas. Sí, me enteré. Entonces, que esta reforma haya sido aprobada se me hace un paso hacia la dirección correcta. Siento que estamos tomando decisiones que están teniendo conciencia en todos y en todas, y estamos haciendo un cambio para bien. La verdad es que no estaba enterada. Debió de haberse hecho antes, porque pues el simple hecho de querer cambiar la sexualidad de una persona o su diversidad es como muy malo. También reconozco que necesito mayor conocimiento de fondo. Por lo poco que he leído o escuchado, me parece que es una excelente noticia. Por la información que dispongo, creo que son intervenciones bastante dañinas y creo que fue una muy buena política empleada. Para hablar sobre la importancia del Día Internacional contra la LGTBifobia, saludo esta tarde al maestro Abel Lozano Hernández, consejero ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros, y quien también es docente de las Facultades de Enfermería y de Filosofía y Letras. ¿Cómo estás, Abel? Muy buenas tardes. Hola, Carla, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una vez más, contento de platicar estos temas aquí contigo y con tu auditorio. Un honor, Abel. Y oye, coméntanos por qué es importante este Día Internacional contra la Homofobia. Al principio era así, Día Internacional contra la Homofobia, pero después pues se le agregaron la lesbofobia, la transfobia y la bifobia. Así es, pues es muy importante, es una fecha para conmemorar, para no olvidar, para generar una memoria y que generación tras generación vayamos haciendo un cambio social. Un cambio hacia la no discriminación precisamente por orientación sexual. Entonces, es una fecha importante, quizás a algunos les suene hace mucho, a algunos otros hace poco, pero es en 1990 cuando precisamente la Asamblea General de la OMS elimina a la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. Esto de verdad, sociedad civil, medios de comunicación, desde luego actores políticos, pues es un logro importante, es un logro muy importante. Recordemos que solía utilizarse el discurso científico, médico, entre comillas, justo para validar la discriminación, excluir a personas o inclusive negarle derechos o que no tuvieran, digamos, justo un tema fundamental a finales de los 80s, ¿no? Y sobre todo la década de los 90s, acceso al derecho a la salud, acceso a salud. Entonces es una fecha que vale la pena muchísimo recordar, ¿no? Y bueno,
por otros lados, igual ya que estamos en el ámbito académico, esto también es sienta las bases de una buena crítica a ese conocimiento científico. También se puede observar que estuvo influenciado, digamos, por los aspectos socioculturales, creencias y demás. Y bueno, pues eso le da un giro justo a esta relación de verdades, de saberes, ¿no? Al hacer una crítica a la medicina, a la psiquiatría. Y bueno, vuelvo a insistir, el tema es que se permite acceder igual, que la orientación sexual no se vuelva un tema que justifique la exclusión o la discriminación y se permite acceso a derechos, salud, educación, trabajo, identidad. Por eso es muy importante no pasarlo desapercibido y qué bueno que ustedes igual aquí lo retoman. ¿Tú crees que haya una evolución en cómo se percibe este día? Abel, dices que desde 1990 la OMS, digamos, hablamos caso de México, OMS retira la homosexualidad como enfermedad mental, pero apenas se está creando una ley donde se está prohibiendo terapias de conversión. ¿Cómo crees que ha evolucionado esta percepción de la fecha? Efectivamente, tienes toda la razón. Yo bien decía, es una fecha para conmemorar, no para celebrar, ¿no? Digamos, se conmemora justo en el tema de estar exigiendo generación tras generación que cada vez esto se vaya normalizando. No era una enfermedad, no había razón para seguir sustentando eso. En consecuencia, ha sido sí tardado, ha evolucionado, digamos, en esa forma tardía. Y efectivamente, en la cápsula, la compañera que me precedía, pues estamos igual ante un contexto donde no tenemos educación sexual integral, es una deuda que también ahí es histórica. Y bueno, pues colectivos, sociedad civil, algunos académicos, algunas académicas, ¿no? Y desde luego, pues algunos actores políticos han tratado de traer este tema. Ahora, tienes toda la razón, es muy problemático, apenas se ha legislado, ¿no? En el caso de Puebla, ¿no? Junio del 22, valdría la pena igual retomar Ley Agnes en el 21, abril 21, y bueno, justo desde el 2018 hasta apenas 24 en México, se está legislando para prohibir estas terapias de conversión. Lamentablemente ha sucedido que estos organismos internacionales, estas firmas nacionales, llevarlas a las prácticas siempre cuesta trabajo. Ejercer los derechos siempre es, digamos, lo más problemático, ¿no? Pero bueno, se ha dado un paso, está muy bien. En la Constitución de nuestro país la discriminación está en los primeros ahí artículos, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir justo en el ejercicio de esos derechos. Se legisla en contra de este tipo se disfrazan, voy a decirlo así, se disfrazan estas terapias de conversión en lo que ahora se ha utilizado y se ha popularizado mucho con el coaching, retiros espirituales, retiros inclusive hasta religiosos, ¿no? Entonces, sí ha sido un tema, ¿por qué seguir culpando a las personas por ser quien son, ¿no? Entonces, bueno. Oye, ¿cómo pueden entonces las instituciones educativas promover entornos incluyentes y seguros para la comunidad LGBT+? ¿Y cómo podemos los aliados apoyarles? Sí, fíjate que das en un tema bien importante, ¿no? Clave. Como ya decíamos, ha evolucionado muy lento y también nosotros, ahora le nombramos así, tenemos muchas áreas de oportunidad en los ámbitos institucionales y educativos. Recuperaría el ejemplo, ¿no? De lo sucedido con Ley Agnes, con Agnes Torres. Desafortunadamente, ella le arrebatan la vida y nunca la universidad a la que pertenecía, psicóloga, ¿no? De la UB, nunca pudo obtener el título con ese cambio de su identidad. Entonces, creo que sí vale la pena que los cambios administrativos, lo que estamos viendo en leyes, ahora, por ejemplo, en esta reforma con Ley Agnes en el 21, que ya le permite a las personas tener una identidad de género, un nombre propio en sus documentos legales, pues vale mucho la pena que aquí la institución vaya desde el aula hasta justamente acompañe este passing,
este tránsito, ¿no?, de las personas, justo para pues, no violentar su derecho a la educación, a una vida libre de violencia, inclusive a la salud, ¿no?, etcétera, etcétera. Te voy a poner 2 ejemplos que también se han publicado y otros se van a publicar próximamente, que tenemos ahí. En el aula, maestras, maestros que se niegan rotundamente a nombrar a estas personas tal como ellas se los piden, tratando de escapar a la dicotomía, ya sea masculina o femenina, llámeme de tal manera, se niegan. Es un pase de lista, pareciera algo tan sencillo y se niegan a eso. Y lo otro, credenciales, documentos oficiales, títulos, cédula, pues también valdría mucho la pena. Acciones afirmativas concretas, digamos, para que no me extienda mucho, acciones afirmativas concretas, creo que eso valdría mucho la pena de seguir intentando. Pues ahí está todo esto para la reflexión. Muchísimas gracias al maestro Abel Lozano Hernández, consejero ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros, docente de la Facultad de Filosofía y Letras y de Enfermería. El tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. A nombre de quienes integramos la Dirección de Acompañamiento Universitario, se despide de ustedes Carla Blázquez. Conectamos el próximo miércoles.